Parlamentario, un espacio de diálogo, análisis a fondo, opiniones de expertos. Presentamos ahora Foro Parlamentario. Foro Parlamentario, información con contenido. Ahora, TV, Congreso de la República. Gracias por estar una vez más con nosotros en este espacio de diálogo, Foro Parlamentario, que retransmite la señal del canal del Congreso de la República, TV9, y que llega a ustedes a través del canal 57 de TV Claro Avanzado. Recuerde que también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestra página www.congreso.gov.gt, en Facebook nos encuentran como organismo legislativo y en Twitter como @congresoguate. Hoy es muy placentero en nombre de todos los que conformamos la Dirección de Comunicación Social del Congreso y quienes somos parte del equipo del canal del Congreso de la República, contar con la presencia acá en nuestros estudios del diputado Eduardo Sacristán Castillo, quien es representante del Partido de Avanzada Nacional PAN en el Congreso de la República. Quiero comentarles que él es su segunda legislatura en el Congreso. La primera fue diputado en el 2004 al 2008 y por supuesto es abogado y notario, ha sido docente en la Universidad Rafael Landívar, ha sido asesor en la empresa privada, en la iniciativa privada, y actualmente forma parte de 3 comisiones de trabajo en el Congreso. Es secretario de la Comisión de Trabajo, vicepresidente de la Comisión de Cultura y también forma parte de la Comisión de Derechos Humanos. Así que, diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ustedes y a los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias por el espacio y cuénteme. Bueno, es un placer. Y es que recientemente el diputado Eduardo Sacristán presentó una iniciativa de ley dentro del trabajo que ha realizado, y es que esta iniciativa de ley es la número 5206 y consiste en que dispone a aprobar una ley contra la exposición de menores en manifestaciones públicas. Hoy vamos a conocer acerca de esta ley, cómo nace, por qué y por supuesto cuáles son las penas que contempla. Si usted quiere conocer acerca de esta iniciativa, puede ingresar a la página del Congreso de la República en consulta legislativa. Diputado, gracias por estar con nosotros una vez más. Le agradezco porque realmente sé que está trabajando bastante en diferentes comisiones, pero cuéntenos, ¿cómo surge esta iniciativa de ley número 5206? Pues vea, el asunto es que uno se da cuenta, y la población también, de que en toda manifestación los manifestantes, incluso los organizadores, llevan a menores de edad, pero no los llevan con la finalidad de que uno esperaría y que vengan y que aprendan o lo que sea, sino que los usan como escudo más que todo, pues. Los usan para que las autoridades no puedan controlar las manifestaciones, digamos, cuando aquí mismo en el Congreso nos han rodeado el Congreso y nos han dejado sin poder entrar o salir, lo que usan es a los menores de edad, ponen a los niños a dormir o acostados ahí frente a las puertas. Y entonces fue que se ocurrió la idea de regular esto, porque realmente al utilizar a los menores en este tipo de eventos, lo que hace es poner en gran riesgo la vida del menor. No es ningún secreto que toda manifestación lleva un gran riesgo. Toda manifestación, por ordenada que sea, lleva el riesgo de desordenarse, de que haya gente infiltrada, de que se van a pasar horas bajo el sol, de que van a estar sin comida, sin agua, y esto no es, pero ni en lo más cercano, lo que el gobierno tiene por obligación constitucional que velar por los menores. Diputado, a raíz de que hubo una apertura en el último periodo democrático, hemos podido observar diferentes manifestaciones y protestas, y ese derecho que tenemos los guatemaltecos de expresarnos, totalmente de exigir de acuerdo. También el cumplimiento de muchas cosas. Pero hemos visto precisamente los menores, los niños que acompañan a los padres de familia en estas protestas. ¿Por qué cree usted que después de tanto tiempo y de tanto ver esto, surge esta idea? ¿Por qué hasta ahora surge una iniciativa como esta? Pues la verdad es que yo no sé por qué no se había planteado una iniciativa de cumplir con la ley. La ley habla de que los menores de edad son protegidos y deben de ser protegidos por el gobierno.
y parte de la protección es no someterlos a exposición de ningún riesgo. Los menores de edad deben de ir a las escuelas, deben de estar recibiendo clases, y salvo el caso muy particular de las manifestaciones que hubo en el 2015, que se realizaban en fin de semana, todas las demás manifestaciones en el país son de lunes a viernes. Curiosamente nadie manifiesta los fines de semana, sino que manifiestan en horas de trabajo, en horas de escuela, en horas en que los menores no tienen ninguna razón para estar ahí, además del riesgo que corren al estar en las manifestaciones, ya que no es solo obligación del Estado, es obligación de los padres de familia el no poner a los niños en ningún riesgo, y al llevarlos a las manifestaciones los están poniendo en un gran riesgo. Usted dijo al principio de la explicación de esta iniciativa que consideraba que los utilizaban como un escudo humano. ¿Considera que hay manipulación de los menores de edad? Totalmente. Si eso es gran parte del problema. Si yo fuera, digamos, en esas manifestaciones particulares que le digo que se dieron en el 2015, en las protestas que fueron muy esporádicas, digamos, porque no fueron mucho tiempo, pero sí fueron varios fines de semana, ahí sí iba la gente con sus hijos y era una cosa muy tranquila, a pesar de que las autoridades y todo, muy nerviosos, estaban en los alrededores, listos y prestos para cualquier asunto. Pero esto no sería también exponer a los menores de edad, aunque, porque tal y como usted lo acaba de mencionar. Por eso le digo que esa vez fue una pero ahí también podría aplicarse esta iniciativa de ley. Bueno, la iniciativa de ley es para de hoy en adelante, pues cuando la ley pero en salga. casos similares. Pero de eso se trata de una vez que, para comenzar yo creo que hay que basarnos en que el derecho de manifestación es un derecho constitucional. Claro. Y es un derecho de todo ciudadano. Pero nosotros y la ley no consideran ciudadanos a los menores de edad. Son niños, son menores de edad. Nosotros adquirimos la ciudadanía a los 18 años. Ahí es donde tenemos varios derechos. Y obligaciones. Y obligaciones. Claro. Entonces, ahí, cuando ellos lleguen a su mayoría de edad, ya ejerciendo su derecho, pueden salir a manifestar, como lo hicieron sus padres en su oportunidad. Diputado, algunos consideran que, sobre todo algunos sectores de organizaciones de la sociedad civil, al conocer esta iniciativa de ley, consideran que se está violentando el derecho a manifestación, al que usted hace mención y que está contemplado en la Constitución Política de la República. ¿Comparte usted este criterio? No, definitivamente no. Lo que pasa es que sí es una realidad, pues, o sea, si van a venir a manifestar padre, madre, tíos y de todo, más familia. ¿Qué van a hacer con los menores? Pues, pero yo creo que es una obligación y una responsabilidad de los padres no llevar o exponer a esos menores a los riesgos que lleva una manifestación. Si yo, padre de familia, quiero ir a manifestar y quiero llevar a mi esposa y quiero llevar a mis hermanos mayores de edad, pues voy a buscar con quién dejo a los niños, no llevármelos a la manifestación y vénganse y vamos a ver qué pasa, pues. Porque en las manifestaciones eso es lo que a final de cuentas sucede. Veamos qué pasa, pues. Pero en ese qué pasa es un gran riesgo para los niños, pues. Puede Entonces, haber represión, en mi iniciativa, exacto, en mi iniciativa yo no solo pongo que no deben de participar, sino que no deben de estar ni siquiera como espectadores. Porque para estar de espectador de una manifestación, uno tiene que estar muy próximo a ello. Y al estar próxima a ella sigue exactamente en el mismo riesgo. Podemos ver aquellas manifestaciones que se han dado cuando se ha tratado de sacar a los que han invadido las áreas que ya no son para ventas y que ellos protestan porque dicen que tienen el derecho de vender los productos en la calle y demás. Se violentan en un segundo, rompen propiedad privada, rompen propiedad pública. ¿Y los menores dónde están en ese caso? Pues Vamos ahora al contenido de esta iniciativa, diputado. Es la iniciativa de la ley contra la exposición de menores en manifestaciones públicas. Hablemos un poco del contenido. ¿Qué contempla usted dentro del artículo de esta iniciativa?
quiero mencionarles a los que nos siguen a través de nuestras redes sociales que esta es una iniciativa de ley que ya fue presentada a la Dirección Legislativa y que está pendiente de su discusión en el Pleno del Congreso. Efectivamente, más bien está aún pendiente de que la Comisión de Gobernación emita el dictamen. Estamos trabajando en ello, los asesores de la Comisión de Gobernación con mis asesores están sentados platicando al respecto para ponernos de acuerdo. Una pregunta antes de que entremos al contenido, ¿por qué solo a la Comisión de Gobernación y no a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales? Es una buena pregunta y se los voy a aclarar lo más rápido posible. Nosotros presentamos esta iniciativa en el mes de noviembre, terminando el periodo legislativo del año pasado. En ese preciso instante, la iniciativa entra, se conoce en el Pleno y pasa a la Comisión del Menor y la Familia y a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Se da el tiempo de Navidad y esto que existe en el mes de diciembre, y en enero se comienzan con la integración de las nuevas comisiones y las presidencias, que se va todo el mes de enero, y para febrero se hablan con los nuevos presidentes de ambas comisiones y no la ven como una prioridad, la ven como una iniciativa más, como dicen, 258 diputados tienen iniciativas de ley, entonces que esperen, y yo creo que es algo que no debe esperar, así que solicité en el Pleno que, habiendo transcurrido los 45 días que tienen las comisiones para emitir su dictamen, y ninguna de las dos lo hizo, pedí que pasara a otra comisión. Allí se fue y es donde está, en la Comisión de Gobernación. Realmente cualquiera de las tres comisiones tienen la capacidad y tienen relación con la iniciativa, pero considero que la de Gobernación es la que más relación tiene, ya que es a través del Ministerio de Gobernación que se deben de regular todas estas cosas. Así que yo creo que está en buenas manos. Me imagino que sí, pero vamos ahora a conocer el contenido. Perfecto. Diputado, explíquenos, por ejemplo, es una iniciativa que cuenta únicamente con 10 artículos. ¿Cuáles son? Aquí se contemplan las sanciones y se regula, por así decirlo, el hecho de prohibir que utilicen a los menores. Sí. Comentemos. Es que, vea, es, como usted lo decía al principio muy claramente, es un derecho constitucional el manifestar. Y nosotros no estamos tratando de tocar, ni trastocar, ni tratar de evitar ese derecho. Ese derecho es constitucional y todo mundo, toda persona mayor de edad, tiene derecho de ir a manifestar. Nosotros lo que estamos poniendo es, o aclarando a través de este decreto, que va a ser ley, esperemos, el hecho de que no pueden ir menores. Entonces lo que se prohíbe es la participación del menor. Ya está regulada el derecho de poder protestar, ya dice que si yo quiero ir a manifestar, hay un procedimiento que debo de avisar a la gobernación departamental para, solo es un aviso, no es un permiso ni es nada, solo es avisarle a la gobernación departamental que va a haber una manifestación. Pero es obvio que el gobernador, si le avisan, es para que tome nota, para que avise a las policías del país que va a haber una manifestación y que no se les impida el hecho de manifestar, pero que tampoco los manifestantes vayan a provocar lo que provocan, y que es evitar exactamente la libre locomoción y otros derechos que invaden. Y creo que la finalidad también de que se avise a Gobernación es para que Gobernación les diga, miren, no se vayan a ir por la Quinta Avenida a las 7 de la mañana, porque es hora pico y ahí van a causar un desmadre horrible. Mejor tomen la Sexta Avenida, que es una calle peatonal, donde no molestan a nadie, van manifestando tranquilamente y van haciendo saber su derecho. No se hace, el gobernador, las gobernaciones no solo reciben y dan por enterado, y entonces yo creo que hay que colaborar un poco más en que esas manifestaciones, en el ordenamiento de una manifestación,
Ya que es un derecho y que todos podemos ir a manifestar, hagámoslo bien. Esas manifestaciones que salían los días sábados a decir que ya no queríamos al presidente, a la vicepresidenta y después al presidente, fueron muy ordenadas, fueron tranquilas, no hubo ni siquiera banderas políticas en el asunto, aunque tal vez sí estaban atrás, pero no se miraban. Esas eran manifestaciones. Bueno, hablemos. El artículo 1 dice prohibición. ¿Qué es lo que se prohíbe? Aunque ya hemos hablado de qué es de la participación de menores. Exactamente. ¿Hasta qué edad? 18 años. ¿Y desde qué? ¿Desde bebés? Desde bebés, porque la ley, la Constitución reconoce a la vida desde la concepción. Acá. Entonces, imagínense mujeres en estado de gravidez, metidas en una manifestación donde sin que haya violencia ni nada, depende del número de gente que llegue, ya hay aglomeración de gente, apretones, y lo cual no es de acuerdo, no es lógico que esté ahí metida. Pues. Ajá, dice se prohíbe la concurrencia, presencia y o permanencia de menores de 18 años de edad en protestas sociales, manifestaciones o marchas de índole partidaria, sindical, social o político. Correcto. Infiero, con esto dice que aunque hubiesen sido muy ordenadas, si hubieran otras manifestaciones como la del 2015, también sería prohibido llevar También. a los menores. Correcto. También estoy tratando de que esto sea parejo, de que en todo tipo de manifestación, sea política o no, sea porque no están de acuerdo con el sueldo, sea porque no hay productos en la canasta básica, lo que sea, no deben de haber menores participando. Hablemos de la intervención. Allí en el artículo 2 usted pues fija la responsabilidad que tendrían las diferentes entidades. Háblenos un poco acerca de esto. Lo que pasa es que toda ley tiene que llevar quién va a aplicarla. Pues. Actualmente, como le decía, al avisar a Gobernación que va a haber una manifestación, pues el gobernador pone a las autoridades al tanto dónde va a pasar la manifestación y son las autoridades las que deben de velar porque la manifestación sea lo más ordenada posible. Entonces hay que hablar de quién va a intervenir en esas manifestaciones. Si estoy prohibiendo la llegada de menores, ¿quién va a impedir que hayan menores en esas manifestaciones? Pues tiene que ser la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional Civil. Y dice acá, que necesitan el arma, necesitan el documento, ya la ley, para poder actuar. Dice acá, en caso de constatarse la presencia de menores de edad en una protesta social, la Procuraduría General de la Nación o Policía Nacional Civil debe ponerlos a resguardo y arbitrar los medios necesarios para que sus padres, tutores o representantes legales los retiren del lugar en que dichos actos se desarrollen. El personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de atención a los niños y niñas adolescentes tienen la obligación de denunciar la exposición de menores de edad en las manifestaciones públicas a la Procuraduría General de la Nación o Policía Nacional Civil. Correcto. Aquí tengo varias preguntas. Démosle, güey. Mire, primero, por ejemplo, cuando habla usted que deben de ponerlos en resguardo, me preocupa sobre todo si nos recordamos que recientemente hemos sido testigos de un hecho que ocurrió en uno de estos centros de resguardo. Hogar Seguro, la Virgen de la Asunción. Sí. Y si usted me está escuchando, pues recordará, es el caso de las niñas que murieron. Entonces, como padre o como madre, a mí me daría temor que llevaran a un hijo mío a un lugar de estos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y yo estaría con el mismo temor. Pero la ley lo que dice es que lo pongan en resguardo, no que lo vayan a mandar a uno de esos centros. Por eso le pregunto, que nos explique bien, porque a veces no entendemos. O sea, aquí lo que pretendemos es que la Policía Nacional Civil, que es la que va a actuar a través de la Procuraduría General de la Nación, ponga esos, o sea, separe a esos menores que están los pongan en resguardo de la manifestación y lo entreguen a los padres. Esa es una entrega lo más. Los papás están manifestando. Entonces hay que sacar a los papás también y decirles, miren, los niños no pueden estar ahí. ¿Verdad que como es interesante ir desglosando las leyes, las iniciativas? Sí, no, y por supuesto, hay complicaciones, esto va a causar
si es que se convierte en ley de la República, hay muchas personas que me han dicho, mira, pero es que el derecho de protestar es de todo mundo, pues. Pues le digo, mire, ¿cómo va a ir un niño de 3 años a protestar? Pues si a duras penas está aprendiendo a caminar. Por cierto, en la exposición de motivos usted hace referencia a esto, pero vamos a hablar de esto y por supuesto de las otras preguntas y dudas que tenemos en cuanto a este artículo 2, pero vamos a ir a un breve corte y por supuesto ya volvemos. Recuerde, este es Foro Parlamentario a través del canal 57 de TV Claro, la televisión del Congreso de la República. Ya volvemos. ¿Puedo contestar? Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Un espacio de diálogo, análisis a fondo, opiniones de expertos. Presentamos ahora Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Información con contenido. Ahora TV, Congreso de la República. Vive la experiencia de ser parte del Parlamento Juvenil. Pueden participar alumnos de institutos públicos y privados a nivel nacional. Debes tener entre 13 y 17 años. Debes ser seleccionado por tu establecimiento educativo de acuerdo a los requerimientos del comité organizador. Para mayor información, ingresa a www.legis.gt/Parlamento Juvenil o acércate a la dirección departamental del Ministerio de Educación que corresponda a tu establecimiento. Gracias, estamos de vuelta en Foro Parlamentario. Nuestro invitado de hoy, el diputado Eduardo Sacristán del Partido de Avanzada Nacional PAN, conversando y explicándonos un poco acerca de esta iniciativa 5206, que es la iniciativa que aprueba la ley contra la exposición de menores en manifestaciones públicas. Diputado, antes de irnos al corte estábamos con relación al artículo 2 y teníamos varias dudas, estábamos hablando del resguardo, ¿verdad? Y usted me decía que le cuestionaban el hecho de que algunos consideraban de que era el derecho de manifestar es de todos, pero le decía que en la exposición de motivos usted señala, y me pareció muy interesante su argumento, en cuanto a que los menores todavía no pueden identificar el bien y el mal, inclusive. Exacto. Entonces, explíquenos, por favor. Es que lo que pasa es que por algo se llaman menores, pues por algo la ley debe protegerlos y por algo los padres de familia son los obligados a orientarlos. Pero de todos he sabido que hay manifestaciones que a veces se hacen hasta de mala fe. Entonces, si los padres están llevando a los niños a manifestaciones que no son adecuadas, o que no pueden tomar las medidas necesarias para salvaguardar la vida de ese menor, es más fácil no llevarlos, pues. Entonces, por eso es que yo insisto en que no deben haber menores en ningún tipo de manifestación. Hay aquí una pregunta y dice, felicitaciones, es una iniciativa muy necesaria, pero la mayoría de personas que llevan a sus hijos es porque no tienen dónde o con quién dejarlos. ¿Qué se puede hacer? Organizarse con los demás manifestantes y que alguien se quede sin participar en la manifestación y que cuide a los menores. ¿Qué hacen para ir a trabajar? ¿Qué hacen para ir al mercado? ¿Qué hacen? ¿Siempre andan con los menores? No. Pero cuando hay manifestación, entonces sí los quieren llevar. Los organizadores también son responsables de si hay menores en la iniciativa que yo presento. Hablemos, por ejemplo, de aquellas protestas y manifestaciones que protesta y manifestación no es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando vienen del interior de la República, que son marchas campesinas, podemos observar cómo las mujeres traen a sus bebés. Claro. ¿Qué pasa con esto?
Pues es lo mismo, es lo que yo le digo. O sea, si vamos a ir a manifestar y la manifestación es un derecho del ciudadano y somos ciudadanos a los 18 años, no podemos traer a los menores, a los que tenemos que dar protección, a manifestar de esa manera. Se vienen a pie desde saber dónde, si ya tienen 2 o 3 años los hacen caminar, porque no los van a tener cargados todo el tiempo. Entonces se están poniendo en muchos riesgos a esos menores. Lo que la ley pretende es que el menor esté en el lugar donde debe estar. En el segundo párrafo del artículo 2 dice, el personal de las instituciones públicas y privadas, centros educativos, servicios de salud y otros de atención a los niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de denunciar la exposición de menores de edad en las manifestaciones públicas a la Procuraduría General de la Nación o Policía Nacional Civil. ¿Qué pasa si no denuncio? ¿Incurro en algún delito o alguna falta o me hago merecedor de alguna sanción? La verdad es que esto no lo regulamos acá dentro de la iniciativa, pero es obvio que existe el delito o la falta al no denunciar. Si yo soy, y por eso es que mencionamos a tantas entidades acá, maestro en una escuela y sé que hay un problema y que van a ir a manifestar, y el día de la manifestación veo que falta la mitad de la escuela, es muy probable que esos niños estén en la manifestación. Entonces ellos deben de avisarle a la policía. Somos parte de esta sociedad y en alguna parte. La idea es que esos maestros, esas escuelas, estas instituciones le hagan saber a la Policía Nacional Civil, miren, esa manifestación que va a haber o que se está llevando a cabo ahorita, a mí me faltan la mitad de los niños. ¿Qué tal si miran si no están allí y los separan? Porque va a poder problemas, y acuérdense que ahora ya es ley de la República y no tienen nada que estar haciendo ahí. Pero entonces si yo como guatemalteca veo y no denuncio, sí me hago merecedora. No denunciar. Por no denunciar. Sí. Ahora bien, ¿qué pasa? Es que, vea, a mí me encanta cuando hablamos de las iniciativas de ley porque hay muchas dudas y que no es solo únicamente un papel que se va a aprobar o letra muerta, sino que se debe cumplir, y como ciudadana pues debo, y como guatemalteca y todos los que nos siguen, tenemos la obligación de estar informados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, durante muchos años yo fui reportera de medios de comunicación y pude observar cómo en diferentes manifestaciones se utilizaba a menores. Pero me voy a dirigir a esto porque habla que una de las personas o de los que debe denunciar son los maestros de centros educativos, como usted dijo. Yo recuerdo perfectamente cuando acá en un establecimiento educativo cercano, los maestros eran los que incitaban y dirigían las protestas, y no era manifestación, era protesta, y utilizaban a los alumnos. Y decían, recuerdo también una frase, decía, esto es civismo, esto también es clase, esto también es educación. Entonces, ¿qué pasa en estos casos? Porque quien debe denunciar está incitando. Entonces no van a denunciar. Pero claro, por eso que no solo son ellos. Y eso es lo que yo le trataba de mencionar. O sea, muchas amistades incluso me han dicho, mira, tu iniciativa es buena, pero si yo soy el padre de los menores y yo creo que es una cuestión cívica el llevarlos, es mi responsabilidad como padre llevar al menor a la manifestación. Y le digo, sí, pero vos como padre no podés ponerlo en riesgo y no sabes qué le va a pasar a esa manifestación. Si va a estar ordenada, si no va a estar ordenada, si va a haber un carro que se vuelve loco el piloto y atropella como atropelló a las niñas en el lugar donde estaban tratando de que no pasara el vehículo. Entonces no podemos poner ese riesgo, la vida de una persona, no digamos de un menor de edad, que normalmente no puede o no tiene la capacidad para decidir, se le ponga en riesgo. Dice acá algunos comentarios, porque estamos llegando, además de las redes sociales,
en Facebook del organismo legislativo, la página, todo, también en Facebook Live, y algunos guatemaltecos han comentado. Y quisiera trasladarle esto porque creo que es importante que pues usted dé los argumentos que tiene acerca de esta iniciativa de ley. Dice acá, hay alguien, no voy a decir los nombres, pero dice, el padre que no quiere llevar a su hijo a protestar, pues que no lo lleve, dice, y cada quien piense qué tan riesgoso puede ser. Otro comentario en Facebook Live dice, exposición de menores, la palabra de menores quedó en desuso. Desde la aprobación del decreto 27/2003, habría que actualizar los conceptos. Y otro dice, ley en pocas palabras quiere decir, te voy a decir cómo crear a tus hijos. Ok, yo creo que eso es el sentir de las personas que están mandándolo y que era lo que le explicaba. Creen los padres que como padres pueden llevar a sus hijos a donde quieran y exponerlos a riesgos. Veamos para qué vienen las películas y que se exponen en los diversos cines o teatros cuando son para mayores de edad y no permiten la entrada de menores. También puede el padre decir, no, pero bajo mi responsabilidad yo quiero que mi hijo de 5 y de 8 y de 9 años entren al cine porque yo soy el papá y yo decido. No, eso lo decide una entidad que dice, esta película es para mayores de 18 años, porque se supone que a esa edad ya tienen el criterio para entender lo que están viendo. Por eso hay gradaciones, y le pongo el ejemplo de las películas, igual en la televisión, dice esta película es apta para menores, esta debe estar acompañada de los padres, esta no es para menores. Antes pues se pasaban incluso en horarios en que los niños no estaban dormidos, pero actualmente eso ya no existe, porque primero los niños duermen menos, las redes sociales, los canales de televisión ampliados, todo está a toda hora pues. Entonces no es tratar de decirle a ningún padre cómo educar a su hijo, no, todo lo contrario. Es decirle al padre, mire, no sea irresponsable y no lleve al hijo a un lugar donde lo está exponiendo a riesgos. Claro, la minoría de edad comienza, o la obligación del Estado es proteger desde la concepción al menor hasta los 18 años. Hay otra pregunta, dice, diputado, ¿cómo se accionará en las manifestaciones donde los propios alumnos de establecimientos son los que se organizan y salen a las calles a bloquear? Esto me trae a la mente y al recuerdo, a la memoria, aquella situación que se dio en la calzada San Juan, en donde incluso pues perdió la vida una de las manifestantes, era adolescente. Sí. A mi forma de ver las cosas es muy simple. Ellos no pueden salir a manifestar. Dije desde un principio que el criterio personal y lo que dice la ley, a mi forma de interpretarlo como abogado y notario, es que no pueden salir a manifestar los menores de edad. Pero estamos hablando de adolescentes. Sí, pero es menor de edad porque la ciudadanía comienza a los 18 años, eso no lo decidí yo, eso lo dice la ley. El niño o el menor de 17 años, hoy estamos pidiendo que se legisle que esos adolescentes de 15, 16, 17 años, que incluso están matando a pilotos de buses o taxistas o están robándonos en la calle, sean juzgados de forma diferente. Y se está regulando y se está tratando de hacerlo. Pero por el momento, la mayoría de edad es a los 18 años y la ciudadanía se obtiene a esa edad. Antes no tienen el derecho de salir a protestar. Pero en este caso estamos hablando de jóvenes que ya tienen a veces 15 y 16 años. ¿No cree usted que ellos ya tengan un criterio para poder manifestar y protestar? Y en estos casos, ¿qué tan obedientes, podríamos decir, van a ser de esta ley? Le voy a poner otro ejemplo. Le había puesto el fácil de entender, porque todos o la mayoría tenemos televisión, todos vamos al cine, y sin embargo la película es para mayores de 18 años y no me dejan entrar con mi hija de 15. Y gracias a Dios así lo hacen. Veamos ahora el derecho de portación de arma. Ese tiene otra edad, tiene 25 años. No, pero yo padre de familia quiero que mi hijo de 16 porte un arma, porque yo ya le enseñé desde los 10
cómo manejar el arma, y él es muy prudente y él sabe cómo usar el arma. Sí, pues la ley no se lo permite, señor. La ley dice que hasta los 25 puede portar Pero un sí arma. pueden manejar, portar licencia cuando son menores de 18 años. Licencia de conducir desde los 16. ¿Y por qué en esos casos no se aplica también que los 18 años? Porque se ha hecho una salvedad a la ley y se autoriza, con la autorización de los padres responsables, porque el padre resulta responsable si ese menor de 16 años conduciendo causa algún problema. Si algún menor de edad sale a protestar, como el caso que mencionamos de los estudiantes, el padre sería responsable por Así es. Si vemos la ley un poquito más adelante, en el artículo 3 ya habla de la responsabilidad solidaria. Exacto. O sea que hay responsabilidad de los organizadores de las protestas, porque muchas veces hay personas especializadas en organizarnos. De nadie es un secreto que Codeca es un grupo de personas muy bien organizadas y que ellos hacen una protesta o una manifestación de un día para otro, en la cual incluyen menores, incluyen de todo. O sea que son personas que están organizadas. Entonces la ley va incluso para ellos, para estas personas organizadas, para responsabilizarlos y decirles, mire, usted no puede llevar a menores. Cuando yo le decía que la ley dice que para manifestar hay que hacerlo saber a las autoridades, a gobernación, también el gobernador debe de dictar una resolución donde les hace saber a los manifestantes, se toma nota de que ustedes van a manifestar y se les recuerda que de conformidad con la ley no pueden llevar menores, porque van a ser sancionados con tales y tales cosas. Actualmente no se contempla esto, porque decíamos, solo se firma, pero acá sí dice, en el aviso de la manifestación expresarán ante la gobernación departamental respectiva su total aceptación de responsabilidad. Es que de todas maneras, si yo soy uno de los organizadores y llevo a menores de edad a esa organización, ya soy responsable por estar poniendo a los menores en riesgo. Imaginemos que yo decida que yo voy a agarrar a un grupo de menores y les voy a llevar a jugar fútbol. Pero como no tenemos un campo, lo vamos a poner a jugar en la Avenida de las Américas, a la hora del tráfico, a media calle, porque ahí el asfalto es más fácil para jugar. O sea, esa irresponsabilidad no se puede, pues, o sea, todo tiene una lógica, pues, ¿verdad? Y entonces lo que queremos aquí es responsabilizar solidariamente a aquellos que pongan en riesgo a los menores. En el artículo 4 se refiere a la multa. Dice, los organizadores de las protestas, marchas y manifestaciones sociales en la que se constare la presencia de menores de edad deberán pagar la multa de 5 salarios mínimos por cada menor de edad que se encuentre presente en los actos, debiendo a la Policía Nacional Civil actuar inmediatamente. ¿Es la Policía Nacional la que va a cobrar? No. Actuar inmediatamente es lo que habíamos hablado anteriormente, de ponerlos en resguardo, de sacarlos del donde vaya la manifestación, si es que... ¿Quién impone la multa? La multa la va a tener que imponer la autoridad correspondiente. En este caso yo diría que tendría que ser un juzgado, que puede ser la Procuraduría General de la Nación, tiene una oficina especial que vela por los menores, y si no, pues tendríamos que irnos a un juzgado de familia. Pero, por ejemplo, imaginemos una manifestación que se torna violenta. Después de la manifestación, ¿cómo voy a contar yo cuántos menores de edad tenemos? Pues se supone que si la Policía Nacional ha actuado va todo concadenado, pues se avisó por parte de las personas obligadas a avisar de que hay menores en la manifestación. Dependiendo el número de menores que hay en la manifestación, el Ministerio de Gobernación tiene que mandar el número de elementos de Policía Nacional Civil a resguardar a esos menores. Ya estando en resguardo, ya sabemos qué número de menores es y quiénes son sus padres, y ya se les multa. Vean. Padres y organizadores, ¿van? Creo, me genera varias dudas en cuanto al cumplimiento de esta ley. Recuerdo, hace años hubo una invasión
en una de las colonias que actualmente se encuentra ya registrada como tal en las orillas del puente que está en el periférico, Puente del Incienso. En esa manifestación, bajo la lluvia, llegó el pelotón a desalojarlos primero porque es un área que no era adecuada para vivienda, porque representaba riesgo. Pero venían allí y los padres de familia, y eso a mí sí me quedó, y en la imagen me afectó mucho como mamá, porque cuando querían desalojarlos, ellos tomaban a los menores de edad y los ponían así como escudo. Y esto impidió que las fuerzas de seguridad pudieran actuar. Exacto. ¿Qué pasa si en una manifestación X utilizan a los menores? ¿Cómo voy a contar yo como agente de la policía? Porque si yo actúo, voy y arrebato a los niños, se va a volver un problema, van a haber enfrentamientos, me van a lanzar piedras, van a haber problemas. ¿Cómo actuar, cómo quitar a estos menores? Eso es algo que va a tener que la Policía Nacional Civil, que va a ser la encargada de salvaguardar y ponerlos a salvo a esos menores, actuar y poner sus protocolos de cómo actuar. O sea, si a mí me paran en un lugar para revisarme si voy armado o no voy armado, la ley dice que no me puede tocar, pues no me debe registrar a mí una policía mujer, debe ser un hombre, y viceversa, a usted la va a revisar una policía mujer. Entonces lo mismo puede pasar en ese caso, si viene la mujer y pone al niño de escudo, pues siendo una mujer va a ser una Policía Nacional Civil mujer la que va a tener a su cargo, y tal vez también a través de la Procuraduría General de la Nación se establecen personas que puedan llegar a ayudar con estos menores. La ley lo que pretende es que los menores no hayan. ¿Cómo aplicarla? Eso se va a ir haciendo poco a poco. Va a haber que hacer un reglamento a esto. Bastante difícil, ¿no? Sí, no, yo no digo que sea fácil, pero yo creo que nosotros como legisladores, nuestra obligación es ver qué es lo que la población quiere. Y yo le aseguro que la mayoría de gente, así como no quiere que sigan matando pilotos, que sigan haciendo de estragos estos motoristas que nos asaltan y nos quitan la vida por quitarnos un celular, permitamos que los niños menores estén en riesgo. Vamos a ir de nuevo a un corte, señor diputado, pero por supuesto, usted que nos sigue a través de las redes sociales, en Facebook Live, puede comentar, y por supuesto como padre y madre de familia sería muy interesante, incluso si usted puede participar, que en su casa analice acerca de esta iniciativa de ley, y por qué no, ingrese a nuestra página www.congreso.gt y pueda descargarla y conocer al respecto. Ya volvemos. Este antiguo y emblemático edificio de 3 niveles, que según los expertos no presenta un estilo puro, sino que responde a diferentes corrientes estilísticas, es la famosa Tipografía Nacional, ubicada en la 18 calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Según los registros, este inmueble fue construido en 2 fases. La primera en 1922, cuando gobernaba el país José María Orellana. La segunda fase se construyó 17 años más tarde, cuando presidía el general Jorge Ubico, quien ordenó comprar el espacio aledaño para ampliar la imprenta del Estado. En ese entonces, en el lugar funcionaba el Aserradero San José, que por aquellos días lo conocían también como el Aserradero de los Hermanos Muñoz, de quienes no existen registros gráficos, lamentablemente. Como otros edificios de la ciudad, este fue inaugurado oficialmente en 1939, año en que el general Jorge Ubico también ordenó la construcción de otros edificios, como el Palacio Nacional de la Cultura y el edificio principal del Congreso de la República. La Tipografía Nacional, sus grandes ventanales, los arcos de sus puertas, sus amplios salones,
patios e interminables corredores, así como los medallones que adornan su exterior con los bustos de cemento en bajo relieve de los notables tipógrafos de la época colonial y otros que figuraron después de la independencia. Todo esto hace de este edificio algo único y forma parte del patrimonio cultural de la nación. Hoy en día, esta magnífica edificación del siglo pasado continúa siendo el lugar donde funciona, en el primer y segundo nivel, la Tipografía Nacional, casa editora más antigua del Diario de Centroamérica. También funciona la TGW y un museo, donde se pueden apreciar máquinas y otras piezas que marcan el inicio de la imprenta en Guatemala. Pero esa es otra historia que también les contaremos. Gracias, estamos de vuelta en Foro Parlamentario. Recuerde que este es el canal del Congreso de la República, donde usted puede informarse acerca de las diferentes actividades. Y hoy, en este espacio, dialogando con el diputado Eduardo Sackerson Castillo acerca de esta iniciativa de ley que pretende limitar la participación o el uso de menores en las manifestaciones y protestas. Diputado, tenemos una pregunta más y le voy a dar lectura. Dice, ¿con qué método pretenden retirarle el bebé a la mamá? Por ejemplo, en una manifestación como la que usted planteó, el ejemplo que mencionábamos anteriormente, pues muy bien sabemos que en un caso así las personas no escuchan razones y ahí puede haber forcejeo y en pueden lastimar al niño. Yo lo miraría muy sencillo, o sea, si el niño no debe ser llevado a la manifestación y la mamá lo tiene como escudo o lo llevó porque no lo quiso dejar con alguien más, pero sí quiere manifestar, hay que retirar a los dos. No le van a quitar el bebé de los brazos, le van a invitar a que se retire de la manifestación porque no puede estar el menor. Y la policía tampoco va a tener un lugar donde tener al menor. Si la idea es que la policía lo resguarde y lo entregue a los papás. Entonces, mire señora, con todo y su bebé, por favor, retírese de la manifestación. Dice acá el artículo 5, exposición de menores. Comete el delito de exposición de menores en manifestaciones públicas quien, habiendo sido multado por la autoridad, reincidiera en la exposición de niños y adolescentes y será condenado de 5 a 10 años de prisión inconmutables. Correcto. Explíquenos entonces. Veamos. Hay un principio legal que dice que toda persona, todos nosotros, todos los guatemaltecos, tenemos el deber de conocer las leyes. Pero resulta que eso es muy difícil y eso es realmente algo contradictorio, pues, o sea, la ley dice que no se puede alegar uso, desuso o práctica en contrario de una ley. O sea, y la ley es la ley. Entonces, nosotros aquí lo que hacemos es ponerlo más suave. Como es una ley nueva, de primero le decimos que es prohibido llevarlos. De segundo le decimos que no solo es prohibido que usted como padre los lleve, sino que usted como organizador también le queda prohibido llevarlos. Pero, si ya se les llamó la atención la primera vez, ya se puso al niño en resguardo, ya se le dijo que eso no se debe hacer, ya se le puso la multa de 5 salarios mínimos, pero usted a pesar de eso la vuelve a llevar, entonces lo convertimos en delito. Ya es el delito de estar llevando menores a ponerlos en exposición de riesgo. Por eso le llamamos exposición de menores. En manifestaciones, pero en este caso habría que modificar el Código Penal. Esto llega a una modificación, es crear un nuevo delito. Es el delito de poner a los niños en riesgo en manifestaciones. Ojalá, yo sueño en que algún día no exista necesidad de que haya manifestaciones ni protestas. Eso sería país. bien. Sería pero lo mejor y sería, ¿por qué no soñar en que cada día vamos a mejorar un poco más en nuestro país? Pues yo creo que si lo vemos desde ese punto de vista, y a pesar de que no nos gusta a muchos lo que está pasando,
del 2015 para acá, Guatemala cambió. Guatemala Falta mucho es más. otra. No, Claro. no solo falta mucho más, falta un montón más. Pero nosotros, les digo yo a todos, venimos de una costumbre que en Guatemala se podía hacer y volver y tornar lo que uno quisiera. Dice, todos podemos hacer lo que la ley no prohíbe, pero eso no es tan amplio como también puedo cometer faltas y delinquir y llevar a mis hijos chiquitos a ponerlos en riesgo. ¿Por qué no los llevamos a una caminata a la orilla de un precipicio? Es lo mismo, estamos poniendo al niño en un riesgo. Yo, en lo personal, sostengo y soy consciente de que un menor en una manifestación es un riesgo. Yo lo único que considero... Como hacer cohetes, como ponerse a riesgo en llevarlos a un lago a nadar y no saben nadar. O sea, no hay que hacer eso, pues. Y uno como adulto debe tener la responsabilidad de Así cuidarlos. es. Yo creo que eso no debería de ser normado en ninguna ley ni en ninguna constitución, sino como padres de familia que nosotros tuviéramos la conciencia realmente. Claro. Pero a veces somos nosotros Entonces mismos se necesita quienes la hacemos ley. los daños. Ahora, lo que a mí me preocupa realmente es que yo veo muy difícil la aplicación. Porque no podemos... es muy bonita y la intención puede estar muy buena, pero en el momento de esas manifestaciones, ¿usted ha estado en medio de alguna protesta de estas difíciles y que cómo cuesta y que incluso... Realmente le mentiría si le dijera que he estado en medio, pero sí las he visto. Viví el Jueves Negro, viví el Viernes de Luto, que fueron manifestaciones que se salieron de las manos de quienes las organizaron. Entonces, eso es lo que me... Casi como ustedes tienen en su mente todavía a la mamá con el menor de escudo y a mí no me tocan porque aquí tengo a mi bebé. Y no es era igual. solo una, eran no, todos. todas Era- hacen lo mismo. Era la consigna, porque todos se entonces, pusieron enfrente entonces y todos hay una estaban enfrente organización. tenían el niño. Es Claro. lo que yo le digo, aquí vienen al Congreso, deciden que si no les aprobamos no sé qué ley, no podemos salir. ¿Y qué hacen? Nosotros llamamos a la policía, al ministro de Gobernación y le decimos, miren, vengan a ayudarnos, no nos dejan salir. ¿Y los manifestantes qué hacen? Se acuestan ahí, ponen a los niños frente a las puertas. Entonces la policía no puede actuar. No puede actuar porque no tiene una ley. Con esta ley ya puede actuar. Ya puede llegar la policía y decirle, mire señora, usted y su bebé, por favor vengan para acá, no pueden estar ahí. Pero sí, muchas veces vemos que la policía no puede actuar porque denuncian violación a los derechos humanos cuando están tratando de sacarlos. Entonces, eso es lo que me preocupa. O sea, Fíjese que esta iniciativa de ley, previamente a presentarla, nosotros la platicamos con el todavía actual Procurador de los Derechos Humanos, cabalmente pensando en hasta dónde se está violando el derecho humano. Pero la pregunta del millón es, ¿no será los padres y los organizadores los que realmente están violando los derechos humanos de ese menor de edad al ponerlo en riesgo? muy buena pregunta. Yo creo que sería interesante. Habrá muchas respuestas, me imagino yo, detrás de estas cámaras. Pero bueno, ahora tengo otra inquietud. Y es, por ejemplo, bueno, con relación a esto, habla acerca de la capacitación y me parece muy bueno porque dice, todas las instituciones involucradas en la aplicación de esta ley deberán implementar procesos periódicos de capacitación dirigidos a su personal con relación al contenido, principios y procedimientos de esta ley, los que deberán iniciar inmediatamente la vigencia de esta ley. ¿Desde cuándo se va a empezar a capacitar a estas personas? Y digo, es muy importante porque hemos cambiado, Guatemala ha cambiado mucho. Yo recuerdo, hace muchos años, usted iba con una denuncia a la policía de violencia intrafamiliar y decía, disculpe, no nos podemos meter porque es problemas entre marido y mujer. No nos metemos. Y es más, victimizaban aún más a la mujer que estaba siendo violentada y no le ponían atención porque ahora no. Ahora es diferente. Sí. Ahora a mí me complace como mujer observar la respuesta que se está teniendo Aichi. Entonces creo que es muy buena esta capacitación que se propone. Pero ¿desde cuándo empezaría? Pues por mí que debe empezar desde antes de que a mí se me hubiera ocurrido hacer la ley. Sin embargo, ya obligatoriamente, y tal y como lo trae acá en el artículo 7 de la iniciativa, va a empezar en el momento en que esto se convierte en ley.
Para mí que esto debiera ser una ley de la República lo más pronto posible y comenzar con esa capacitación lo más pronto posible. Porque ya estando capacitadas las personas, van a ver lo que yo le decía, protocolos de cómo actuar. O sea, la policía sabe cómo actuar si está pasando esto, o si hay un tiroteo, o si hay una invasión a un lugar. Para cada delito, para cada problema hay un protocolo cómo seguir. Aquí cuando se menciona capacitación es para que se crea el protocolo de todas las preguntas que usted me decía. ¿Cómo vamos a hacer con las mamás o los papás que agarren al menor y lo usen de escudo? ¿Cómo vamos a actuar en esos casos? Desde la escuela hay que decirles a los niños, ustedes son menores de edad, ustedes no tienen nada que ir a hacer ahí. Si los maestros colaboran con eso, los mismos menores le van a decir a los papás, mira, no me lleves porque en la escuela dicen que no lo hagamos, que yo no debo ir ahí, mejor me quedo jugando fútbol aquí con mis amigos de la colonia. Bueno, ojalá. Eso es lo que uno espera, Eso es lo que uno espera, sí. Pero como le repito, pero como no nace, lo tenemos que regular. Y cuando los propios maestros les dicen, esto es civismo, esto es educación cívica. Sí, pero esos niños que dicen que se organizaron y que son ellos los que están protestando, averigüemos y van a ver que son los maestros los que están atrás. Yo creo que hay muchas preguntas que quisiéramos formularle, señor diputado, pero hemos llegado al final del programa. Okay. Así que antes de concluir, quisiera hacer una pregunta propia, y es, ¿por qué no también se reguló? Yo sé que esto está para menores y todo, pero le dejo la inquietud que se regule el hecho de que tampoco se utilicen a personas de la tercera edad en las manifestaciones. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La iniciativa ya la tenemos presentada al Congreso y de todo, pero ya a esta misma iniciativa, yo mismo que soy el ponente, ya tenemos una o varias enmiendas, y una de ellas es también la no participación de las personas de tercera edad. Lo que pasa es que ahí también hay una discrepancia en cuándo comienza la tercera edad, porque regulado usted a los 65 años puede ir a la gobernación departamental, le dan un carnet de la tercera edad y ya tiene prerrogativas como subirse a los bus gratis y de todo. Vaya a ver si se lo cumplen. Esa es harina de otro costal. Y de ahí también tenemos, digamos, ahorita que nosotros estamos por ejemplo, ahorita que acaba de terminar la elección del Procurador de los Derechos Humanos, uno de los participantes era una persona que ya estaba en la tercera edad. ¿Sabe? Por ejemplo, yo comparto con usted con dónde se aplica, pero basta ver en las calles cuando vienen acá al Congreso y traen a estos ancianitos con suero, con bastón, pasando frío. Realmente pienso en aquellas personas que merecen tener un respeto, una edad en la que uno como padre, como hijo, y si no tienen hijos, si hay instituciones que están a cargo de ellos, pues hacerles quizá los últimos días de su vida llenos de dicha. Ellos ya han trabajado mucho. Es lo que yo le decía, pues, o sea, es que una persona, pero no le llamemos de la tercera edad, porque ahí es lo que le digo, no es la edad. Muchas veces hay personas que a los 70 años ya no pueden caminar. Yo leo en los periódicos, atropellaron a anciano de 60 años en la Roosevelt, y digo, pues yo tengo 62, pues, y yo no me considero anciano. O sea, todo depende cómo está uno físicamente y si tengo o no tengo la capacidad. Pero creo que el mismo riesgo de los niños es el riesgo de los ancianos. El caso de los ancianitos que vinieron a protestar y que, bueno, corrijo, que los trajeron a protestar con sus cilindros de oxígeno y demás, la policía lo retiró. Sí. Y sin esta ley, lo retiró por el riesgo de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Bueno. O sea que sí se puede hacer. La ley lo que viene es a ayudar. Bueno, vamos a concluir, y para finalizar su mensaje final a que nos siguen a través de las redes sociales y por supuesto a través del canal del Congreso de la República, señor diputado. Pues, bueno, gracias. Y en cuanto a la ley, por favor, comuníquese conmigo. Yo estoy a la disposición de ustedes. Todo lo bueno o malo que tengan de ella me va a ayudar a complementarla. Igualmente estoy al servicio de todos los guatemaltecos. Para eso soy diputado, para representarlos a todos, principalmente a los que me eligieron, pero los que no también,
así como nos guste o no nos guste el presidente, es el presidente de la República, y estoy para que se comuniquen conmigo, me pueden localizar a través de Twitter, de Facebook, y estoy a la orden. Pues muchísimas gracias, quiero reiterarle mi agradecimiento por haber estado compartiendo con nosotros y creo que es muy importante también organizaciones académicas y organizaciones de la sociedad civil que en este programa pues a veces se pronuncian y tienen algo que decir al respecto, pues sería magnífico. En nombre de todos mis compañeros, los camarógrafos, editores en transmisión y en fin, todos quienes conformamos parte de comunicación social, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. La invitación es cordial y atenta para que nos acompañen en otro programa y usted y yo pues conozcamos un poco más acerca de lo que se trabaja en el Congreso de la República. Hoy abordamos el tema de la ley que impide la participación o el uso de menores en manifestaciones. Creo que como padres y madres de familia tenemos algo que decir, algo que hacer y sobre todo proteger la bendición que Dios nos ha dado, nuestros hijos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Un espacio de diálogo, análisis a fondo, opiniones de expertos. Presentamos ahora Foro Parlamentario. Foro Parlamentario. Información con contenido. Ahora TV, Congreso de la República.